Buenos días, bienvenidos a todos en esta reunión especial de la Comisión Inmobiliaria, dada las circunstancias que estamos viviendo, en las que hay bastantes incertidumbres y por supuesto que afectan a nuestro sector inmobiliario, que si ya estaba debilitado en estos últimos años, pues en estos momentos pues se plantean una serie de interrogantes. La ventaja que tenemos de alguna manera es que tenemos una buena gimnasia de crisis en nuestro recorrido en los últimos años, ¿no? Bueno, últimos años, bastantes años, que han sido recurrentes. Y por otro lado, necesitamos ubicarnos en la realidad en la que estamos viviendo y por supuesto que es muy importante la opinión de profesionales con trayectoria destacada y para plantear los temas que nos interesan. ¿Dónde estamos parados? De una manera especial. Después ver qué perspectivas y qué tendencias son las que están apareciendo, cuál es el impacto sobre los distintos segmentos del mercado inmobiliario y ver de alguna manera un poquito más a fondo todo el tema de las oficinas corporativas. Una pequeña reseña de nuestros disertantes, aunque son muy conocidos, pero bueno, comento que el licenciado Martín Polito, que es director de LJ Ramos, licenciado en Economía por la Universidad de El Salvador, máster en Finanzas en UDESA. Arquitecto Alejandro Mariani, gerente general de Contract Workplace Argentina, arquitecto de la UBA con experiencia en ejecución de proyectos corporativos. El arquitecto Damián Tabacman, arquitecto de la UBA, máster en Finanzas, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, rector de N Real Estate, con una trayectoria académica importante y con un aporte a nuestro sector desde esa perspectiva de mucho interés, ¿no? Bueno, evidentemente esta es una pequeña reseña porque ustedes son conocidos dentro de nuestro sector de una manera general, ¿no? Y bueno, sin más, podríamos empezar. ¿Te parece, Martín, empezar vos? Sí, José, muchas gracias. Habíamos arreglado que arrancaba Alejandro y después continúo yo, claro. Si está bien. Estupendo, buenísimo. Dale, gracias. Adelante, bueno, Alejandro. Muchas gracias, José Antonio. Muy buen día a todos. Bueno, es un placer para mí poder estar acá presente en esta charla. Quiero agradecer a la Cámara por esta invitación, a todos ustedes por estar presentes, a Martín y a Damián, con quien comparto esta charla. Bueno, como bien dijo José Antonio, yo soy Alejandro Mariani, gerente general de Contract Workplaces Argentina. Contract es una empresa fundada en el año 1996 aquí en Argentina. Hoy ya somos una empresa regional con presencia en toda Latinoamérica a través de 12 mercados consolidados y nos dedicamos exclusivamente a brindar soluciones de consultoría, diseño y construcción de espacios de trabajo. Si están de acuerdo, procedo a compartir pantalla y a mostrar la presentación. ¿Ahí la pueden ver? Perfecto. Sí. Bueno, hoy quisiera hacer algunas reflexiones acerca del futuro de la oficina.
en un nuevo escenario marcado por esta pandemia que estamos atravesando. Los temas generales que abordaré están relacionados a estos puntos, cuáles deben ser los requisitos para un teletrabajo exitoso, cuáles son las ventajas y desventajas del home office, por qué creemos que el rol de las oficinas no puede ser sustituido, y finalmente una mirada respecto al futuro que demandará inexorablemente una mayor flexibilidad. ¿Qué nos pasó? Que de un día para el otro todos nos quedamos en casa trabajando sin aviso previo y sin estar preparados, tanto en forma individual como organizacional, para iniciar este experimento forzoso que, si bien desde hace años se utiliza, esto en cuanto a la masificación no tuvo precedentes y además lo estamos viviendo a escala global. Esto nos pasó a todos, no es que nos pasó solamente aquí en Argentina o aquí en Buenos Aires. Esta situación nos genera algunas preguntas, algunos cuestionamientos. ¿Qué nos va a demandar a las empresas esta nueva normalidad? ¿Puede el home office adoptarse de forma permanente en mi organización? ¿Cómo hacer para aplicar el teletrabajo de manera efectiva? Y una pregunta sobre la que algunos ya aventuraron algunas versiones apocalípticas y sobre las que no estamos de acuerdo para nada, que es si este es el fin de las oficinas. Bueno, esta nueva normalidad nos trajo muchos aprendizajes que debemos incorporar como empresarios. Primero, debemos ser versátiles frente a cambios imprevistos, claramente. Debemos estar preparados para manejo de crisis, ante eventos negativos de muy alto impacto. Las empresas que estén preparadas para manejar la crisis limitarán este impacto y se van a reposicionar mucho más rápido que aquellas que no lo estén. La clave de la incorporación de nuevas tecnologías será una pieza fundamental en este escenario. No obstante ello, yo recomiendo no apurarse y entender los momentos adecuados para su implementación. Hoy probablemente se desee salir con todo, como decimos vulgarmente, y probablemente algunas decisiones rápidas puedan quedar desmesuradas en el tiempo, con lo cual esto hay que planificarlo y programarlo con calma. Bueno, foco en las personas va a ser otra clave, conectando personas, espacios, tecnología, para crear oficinas que fomenten la colaboración y el trabajo en equipo y que sean flexibles ante posibles cambios, teniendo en cuenta siempre el bienestar de los usuarios. Esto va a traducirse en una palabra que va a ser fundamental, que es innovación. Los espacios saludables y seguros. Todos debemos poner foco en que este espacio cumpla con todos los requisitos necesarios para asegurar la calidad ambiental fundamentalmente, y el cumplimiento de protocolos de convivencia y uso que hoy ya hay por doquier. Todas las empresas obviamente están trabajando en estos protocolos, y va a ser clave el cumplimiento de esto, ¿no?, para asegurar un espacio saludable. Y también entendemos que va a haber que incorporar conceptos WELL, que tienen que ver con el bienestar de las personas. Nosotros, si bien el concepto WELL ya hace unos años que está instalado, estamos más familiarizados con temas LEED, donde hablábamos de ahorro de energía y sustentabilidad, y ahora tenemos que estar hablando también de WELL muy fuertemente, donde tenemos que trabajar para darle condiciones a la gente que le generen bienestar. El cuidado del medio ambiente con el desarrollo de las tecnologías de comunicación, la creación de entornos de trabajo flexible va a aparecer como la solución más sostenible para que las organizaciones puedan satisfacer sus necesidades de un modo mucho más sustentable. Y finalmente, nuevas formas de trabajar que se van a imponer y que ya se están imponiendo,
como dije, esto nos alcanzó de forma muy repentina y aún no sabemos cuáles serán las consecuencias, pero seguramente esta experiencia va a cambiar nuestra forma de trabajar, con gran impacto en el uso de los espacios de trabajo, como sí también en lo que es la gestión de equipos. Y dentro de estas formas hemos descubierto la experiencia del home office, y en este sentido, Contract realizó una encuesta en la región para evaluar cómo resultó esta manera de trabajar en el contexto actual. En abril de este año realizamos una encuesta a más de 2.000 personas en 14 países de la región, y hemos observado que en algunos aspectos el home office no ha sido tan positivo, no solo a nivel ergonómico, sino también en cuanto a productividad. Si tenemos el contexto sobre todo de que esto lo tuvimos que hacer de una manera muy improvisada, y ante la pregunta de si trabajando desde casa puedo organizar bien mis tiempos y tareas, solo el 30% respondió positivamente. Y ante la consulta de si puedo realizar mis tareas sin interrupciones, solo el 21% está de acuerdo con esto. El hecho de poder trabajar productivamente desde casa depende de algunos factores. El primero de ellos es la calidad ambiental. Esto requiere contar con un espacio específico, con mobiliario, luz, temperatura adecuada y las condiciones de seguridad necesarias. Por otro lado, la tecnología. La tecnología que se traduce en la calidad de los equipos que tenemos y la calidad de la conectividad que tenemos en casa. Por otro lado, la cultura organizacional. Acá tenemos que trabajar en brindar confianza a nuestros colaboradores, autonomía, una comunicación muy fluida y efectiva, y un management que esté capacitado para gestionar a distancia. Y acá debemos centrarnos en lo relevante, que tiene que ver con el cumplimiento de objetivos y no con la ocupación de un puesto de trabajo por horarios. Esto va a cambiar claramente. Y por último, el comportamiento de las personas. Esto va a depender del temperamento de cada uno de nosotros y de nuestra capacidad para programar las tareas diarias. Y estos factores solo excepcionalmente coinciden desde la mirada de un colaborador y desde la mirada de una organización. Ahora bien, imaginemos por un instante que la modalidad de trabajo de nuestras empresas migra totalmente hacia el home office. Acá tenemos que analizar entonces ventajas y desventajas, tanto para los empleados como para las empresas. Como ventajas, podemos ver que sí, hay un menor desplazamiento de personas, y esto a su vez va a redundar en una disminución de huella de carbono, claramente, y con el consecuente cuidado del medio ambiente. Disminución de ausentismo, por supuesto, y también esto va a permitir un mejor balance entre la vida laboral y personal. Se generan menos costos fijos y variables tanto para empleadores como para colaboradores, y implementar nuevas dinámicas de trabajo también puede atraer a determinados perfiles y beneficiar a la retención de talentos. Y además estas personas pueden no ser necesariamente del área donde está fijada la empresa, sino que podemos tener colaboradores que vivan aún más lejos. En cuanto a las desventajas, podemos decir que algunas personas experimentan sensación de aislamiento. La experiencia de socialización virtual es totalmente diferente al contacto cara a cara que propicia la oficina y que genera interacciones espontáneas, ¿no? Que se pierden con el trabajo a distancia. En estos casos, esto puede generar estrés, desconexión, idea de desconexión con la empresa y con el propio equipo, o aún con otras áreas con las que trabajamos. A su vez, también el trabajar desde el hogar
conlleva una disminución de condiciones de confort, como había hablado. No es lo mismo una oficina preparada, con la iluminación adecuada, con la acústica, el diseño ergonómico, que una casa adaptada como oficina. Todos tuvimos que adaptar algún espacio de nuestra casa para utilizar de oficina, y sobre todo los que vivimos con familia, cada uno tuvo que encontrar su espacio para poder hacerlo con cierta privacidad y cierta tranquilidad. Esto nos puede generar problemas psicológicos y físicos también a largo plazo, ¿no? Y esto que mencionaba recién, ¿no? No vamos a disponer muy probablemente, o no todos podemos disponer de un espacio físico en el que estemos libres de interrupciones. Por otro lado, la calidad de las conexiones domiciliarias y los equipos de uso personal suelen ser poco adecuados para un uso laboral determinado, y nos pasó a todos, me imagino. ¿Quién no sufrió durante estos meses problemas intentando hacer videollamadas, ¿no? Es realmente un tema. El manejo del tiempo también es algo que se ha manifestado como un problema. No siempre es bueno a quienes hacemos home office esta situación. La oficina muchas veces funciona como marco para regular rutinas y ordenar horarios, y los que tienen problemas para poder gestionarlo por su cuenta, resulta que se ven teletrabajando, dedicándole muchísimas horas, y finalmente no se sienten tan productivos. Para llevar a cabo exitosamente la implementación del trabajo remoto también requiere la necesidad de capacitar a líderes en este tipo de modalidad, y en el desarrollo de aquellas habilidades que llamamos blandas, ¿no? Buena comunicación y organización, trabajo en equipo, sociabilidad, creatividad, adaptación. Por todo esto, creo que podemos concluir que el home office o el teletrabajo en general puede ser implementado, pero de forma parcial, y que las oficinas seguirán siendo necesarias, y el papel que cumplan los espacios de trabajo deberá potenciarse. Entonces, ¿cuál es el rol de las oficinas? Bueno, en primera instancia, es propiciar el encuentro. Como sabemos, y siempre hemos leído artículos referidos al tema, sobre todo de Víctor Frengen, nuestro CEO, somos animales gregarios por naturaleza. El aislamiento enferma a las personas, tanto físicamente como mentalmente, y además la distancia conlleva una ausencia del entendimiento de cómo nos comportamos frente a otras personas. Nosotros funcionamos como una pequeña sociedad dentro de cada organización. Y entonces, ¿por qué vamos a la oficina si podemos realizar nuestras tareas desde cualquier lugar y a cualquier hora? La respuesta es: vamos a la oficina para encontrarnos. Por otro lado, el rol de la oficina tiene que ver con construir una cultura común. Para esto es necesario que compartamos valores, que nos identifiquemos como grupo, y que nos conozcamos para ver quién es quién, cuáles son nuestros gustos, nuestros talentos, nuestros miedos, nuestro carácter, y generar un espíritu de equipo, de cuerpo, y alinearnos detrás de un objetivo. Y todos estos ingredientes resulta muy difícil que podamos obtenerlos a través del trabajo remoto. Por otro lado, las oficinas proponen generar experiencias para el usuario. Hay muchas organizaciones que están transformando sus espacios de trabajo en escenario de experiencia para que el entorno físico, el entorno virtual y social se articulen para inspirar a empleados. Y acá la tecnología obviamente es una gran aliada al momento de hacer esto. Ya se están usando sensores en espacios de trabajo para recopilar datos de funcionamiento de edificios, datos de comportamiento de personas, para que eso pueda traducirse en brindar una respuesta que genere
tanto eficiencia en ese edificio como mejorar la experiencia de uso de la persona. También se están haciendo algunos trabajos con inteligencia artificial al respecto, pero no me quiero poner en cosas tan técnicas. Finalmente, innovación. Si no hay innovación, no tenemos evolución. Esto está claro y está comprobado que la creación surge del intercambio activo de ideas entre personas de diferentes miradas. Y esto además sucede espontáneamente en encuentros informales, casuales, y no solamente en espacios de brainstorming con un horario programado. Las cosas fluyen naturalmente y en el momento menos esperado. De manera que también entendemos que esto, trabajando a la distancia, va a ser muy difícil de lograr y que la innovación raramente pueda aparecer en esta circunstancia. Ahora bien, teniendo en claro los pros y los contras de trabajar siempre en nuestros hogares y el papel que tienen las oficinas en nuestra dinámica laboral, no es de extrañar que en nuestra encuesta la mayoría de las personas, el 82%, prefiera la flexibilidad para trabajar una vez que se termine la cuarentena. Esta palabra entonces ahora pasa a ser la nueva protagonista, ¿no? Y lo que va a definir un poco el futuro de las oficinas. Es por esto que probablemente en un futuro cercano la oficina policéntrica sea el nuevo estándar. Esto es poder trabajar desde casa, trabajar también desde la oficina o en terceros lugares que pueden ser espacios de working o oficinas satélites, de acuerdo a lo que sea más adecuado y conveniente en cada caso. Y ahí volvemos a la idea que no va a ser importante la cantidad de horas que trabajemos, sino el cumplimiento efectivo de las tareas que nos asignan. Las empresas, por otro lado, también van a tener que evaluar a sus equipos y considerar qué áreas o incluso qué personas dentro de cada una de esas áreas están capacitadas para desarrollar su trabajo en forma remota. No todos son capaces de ello. Y ya puede ser también a tiempo parcial o completo. O sea que nosotros creemos que esto va a ser un mix, ¿no? Hay algunas cosas que las podremos hacer en la oficina, otras cosas que las podremos hacer en casa, como puede ser un trabajo de desarrollo de una idea que a lo mejor generamos en la oficina, o en terceros lugares, como mencioné. Después, por otro lado, hoy los mercados son mucho más volátiles y están en mutación constante, lo que hace muy difícil para las organizaciones definir cuáles serán sus necesidades de espacio que tendrán en el mediano plazo. Y las empresas también necesitan en este sentido mayor flexibilidad en cuanto a los metros cuadrados, y si sumamos además esto a la posibilidad de evitar que incurran en gastos o costos de capital, aparece también el Flex Office y el Office as a Service como un modelo muy conveniente para los tiempos que corren, donde es un espacio donde está todo listo para ser utilizado y todo el gasto surge de la operación, todo gasto es OPEX, y todo viene junto con operación y mantenimiento en un paquete de servicios a cambio de un pago mensual de alquiler donde todo esto está incluido. Bueno, se estima que para dentro de algunos años, no muchos, el 30% de stock de oficinas, bueno, puede estar funcionando bajo esta modalidad, y creemos que luego de la pandemia estos porcentajes pueden aumentarse y además puede acelerarse el proceso. La cuestión es entonces definir, bueno, ¿y ahora qué? Hagamos un repaso de los conceptos que vimos. La oficina policéntrica, esto es la posibilidad de elegir dónde trabajar. El flex work, esto es trabajo por objetivo y con diversas modalidades. El flex office, como el office as a service o el coworking.
la nueva oficina, el nuevo headquarter, como hub social, como lugar donde colaboramos, innovamos, donde tomamos contacto con el ADN y la cultura de nuestra empresa y donde tenemos sentido de pertenencia. La oficina responsable con el medio ambiente, con las personas en el centro, lo que mencionaba del concepto de WELL, pensando en el bienestar físico, emocional de los colaboradores. Puedes pensar en calidad de aire, agua, ergonomía, vistas, colores, texturas, aromas, cosas que impactan positivamente en esa persona y la hacen mucho más feliz dentro de ese espacio. Y la oficina digital, ¿no? La transformación digital como una necesidad y la implementación de tecnologías que incrementen el bienestar de los empleados. Bien, como cierre, quisiera decir que si bien muchas cosas cambiarán y que la flexibilidad, como vimos, transformará la mirada de los espacios y las formas en las que trabajaremos, entendemos que la oficina no puede reemplazarse y seguirá siendo nuestro lugar de encuentro, de creatividad y de innovación. Y como dice Víctor Feingold, nuestro CEO, en una frase que me resulta alentadora y motivadora, larga vida a la oficina. Muchas gracias a todos. Bueno, buenísimo. Gracias, Ale. Voy a compartir ahora mi pantalla. Un segundito que tenemos que hacer aquí una maniobra. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien, sí. Bueno, perfecto, gracias, José. Bueno, gracias a la Cámara por la invitación, buen día para todos. Yo les voy a dar una introducción general de lo que es el mercado de oficinas, sobre todo lo que está pasando, cómo arrancó el año y cómo encontró esta pandemia el mercado, qué es lo que estamos viendo en el corto plazo y qué es lo que se espera que pueda llegar a suceder para adelante con las condiciones que uno tiene, que esta situación no la hemos vivido, con lo cual no hay mucho dato que se pueda usar como ejemplo. Básicamente, para el que no está familiarizado con lo que es el mercado de oficinas del área metropolitana de Buenos Aires, nosotros dividimos en dos aglomeraciones bien importantes o bien definidas. Una, lo que llamamos el CBD, que es básicamente el Centro General de Negocios, que concentra el 64% del stock de oficina de uso corporativo en el área metropolitana. Y el otro es lo que denominamos Zona Norte, que incluye tanto una porción dentro de la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otra porción en la provincia, que se proyectan a lo largo de dos grandes corredores, como es el de la Avenida Panamericana, Autopista Panamericana, y la Avenida Libertador, en ambas jurisdicciones, ¿no? Que eso hace alguna particularidad en cuanto a la aplicación de ciertos tributos y tasas, que hace que haya empresas que decidan estar en un lugar o en el otro. Pero básicamente estos son los dos grandes sectores o áreas en donde se concentran las oficinas de uso corporativo. Y el porcentual sobre el total, el área general de negocios concentra el 64% de lo que es el mercado y el resto se divide en zona norte. Hay otras oficinas en el área de la ciudad, pero digamos, esto es lo que concentra la masa crítica más importante. En particular, y llevándolo un poco más a desgranar esto, en zona norte el corredor Panamericana concentra la mayor participación de espacio de oficinas. Aquí las barras indican el metraje, la superficie que ocupan. Y lo que es en el área de negocios, digamos, los submercados más nuevos dentro de lo que es la ciudad, como es Puerto Madero y Catalinas, son los que concentran este tipo de calidad de edificios. Y el resto de la distribución en otros submercados, que la idea no es detenernos ahora en esto, sino tratar de ver la imagen grande de qué es lo que está pasando, y obviamente que esto después va a quedar para que cada uno lo pueda analizar en particular. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de oficinas a lo largo de los años? Bueno, básicamente la línea roja que ustedes pueden ver acá es la cantidad de inmuebles, ¿sí?
y el bloque azul es cómo se fue incrementando el stock. Hoy por hoy, cuando hablamos de espacio de uso corporativo, estamos hablando de más o menos 1.400.000 metros cuadrados, que se distribuyen, como les anticipaba en el slide anterior, en estos distintos submercados. Y a priori lo otro que se puede ver en este slide, que nos ayuda a describir un poco cómo está la situación, es básicamente que tenemos un parque de edificios que ya tiene sus años. Cuando nosotros ponemos el criterio de definir qué es un espacio de uso corporativo, hay ciertas especificaciones técnicas y demás que hacen a esa definición, y que tiene mucho que ver con las prestaciones que tiene el inmueble, pero el otro, y que es muy importante, es la edad y la obsolescencia por el paso del tiempo. Cuando uno compara la ciudad de Buenos Aires con algunas otras ciudades de la región, notamos que nuestro stock de oficinas tiene sus años, y nada, y un poco es eso. ¿Qué pasa con lo que es la producción y la demanda, ¿sí?, a lo largo de los años? A ver, las barras azules es la producción, o sea, lo que se incorpora en el mercado, y las barritas rojas es lo que se absorbe. A priori lo que se puede ver es que van bastante de la mano, salvo en años atípicos que por alguna circunstancia tuvimos alguna crisis, como la que fue en 2001-2002, en donde claramente se ve una línea roja que va hacia abajo, que es la absorción neta negativa, digamos, se liberó espacio. Lo que implica es que la demanda, digamos, no absorbió lo que estaba dando la producción y el stock. Pero más o menos a lo largo del tiempo vemos que van, digamos, de la palma un poco, entendiendo las expectativas tanto de los que desarrollan y haciendo una lectura de lo que es la demanda, ¿sí? Poniéndonos un poco más en el entendimiento de lo que es el mercado, este gráfico tiene 3 indicadores, 2 de los cuales son muy importantes a la hora de analizar o de entender qué es lo que está pasando, y la línea verde es básicamente la variación del PBI. Como dije muy rápidamente en la introducción, el desafío que tenemos hoy para quienes estamos en el mercado y queremos tratar de entender cómo será el curso de acción para los próximos meses y años, no hay antecedentes históricos, digamos, con datos registrados que nos permitan inferir o extrapolar la situación actual. De los registros nos surgen 2 crisis, ¿sí?, fuertes que tuvo el mercado. La primera en los años 2001-2002, en donde en aquel momento la caída del PBI del 10-11% impactó tanto en lo que fueron los precios como la vacancia. Precio, acá es precio pedido ponderado, ¿sí?, o sea, de lo que está disponible en el mercado. En aquel momento los precios, que es la línea roja que ustedes ven, cayó abruptamente, ¿sí?, de un valor promedio de $30 a un valor de $12 por metro cuadrado. En el mercado de inmuebles corporativos, nosotros, digamos, la unidad de medida es el precio pedido por metro cuadrado, siempre se habla en dólares, porque es como se, digamos, de alguna manera se indican los valores, aunque después muchas veces se terminan pagando los contratos en pesos al tipo de cambio oficial. En ese momento la tasa de vacancia creció hasta el 25%, muy duro, digamos, para considerar que una tasa de vacancia normal en el mercado debe estar entre el 5 y el 10%, llegar al 10% implica una crisis importante en el sector. Y la otra crisis que se ve acá es la que ocurrió en el 2008-2009, tal vez un poco menor a la anterior en cuanto al impacto que tuvo en el mercado de espacio de oficinas, en donde tuvimos caída de precios, ¿sí?, y aumento de la vacancia. Y un poco el transcurso, el mercado después vuelve a una relativa normalidad hasta lo que fue el primer trimestre del 2020. A ver, con algunos señales de desgaste, ¿sí?, que es un poco lo que decía José al principio, que lo vamos a ver ahora en un slide más adelante, pero dentro de parámetros que uno puede considerar normales. Cuando hace un poco de foco en estos 2 principales indicadores que nosotros monitoreamos permanentemente, como es vacancia y precio de alquiler, y se hace un zoom a la particularidad de cada uno de los mercados, se observa que a partir del último trimestre del 2017, los precios empiezan a caer, ¿sí? Y esto es una señal
para la demanda y para la oferta. Para la demanda es porque uno puede ver oportunidades en tomar espacios más modernos, y eso fue un poco lo que, más modernos y más nuevos, con mejor tecnología, que eso fue un poco lo que se fue dando. Y en paralelo, lo que se estaba viendo es que los desarrollos que se iban entregando al mercado no se iban absorbiendo al mismo ritmo, y por lo tanto la tasa de vacancia fue subiendo. De a poquito, pero iba subiendo. Acá esto es un agregado, aquí hay curvas de distintos colores, aquí está abierto entre lo que es zona norte, provincia de Buenos Aires, y zona norte en la ciudad de Buenos Aires, porque como conté al principio, si bien están a lo largo de corredores muy similares, presentan algunas características que son particulares de cada uno, pero la tendencia fue un poco, en términos generales, hacia arriba, en lo que hace a la tasa de vacancia. Finalmente, en cuanto a lo que hace la producción del stock, esto es lo que se vuelca al mercado, lo que los desarrolladores realizan en términos de edificios nuevos y se vuelcan al mercado año a año, y lo que se proyectaba, ¿sí?, hacia adelante antes de esta situación que nos toca vivir ahora. Obviamente, y como probablemente después nos cuente Damián, o sea, el proyecto que está lanzado en construcción va a terminarse. La pregunta aquí es tratar de entender qué va a pasar con aquellos desarrollos que todavía no están lanzados al mercado y que en algún punto se pueden dilatar un poco sus procesos. Esto como pequeña introducción para quien no está metido en el día a día o quien no conoce lo que es el mercado de usos, el mercado de oficinas. Nosotros, a partir de lo que sucedió, dividimos un poco la situación en tres instancias, que es el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, como para tratar de entender un poquito mejor o tener herramientas que nos permitan analizar qué es lo que va a pasar con el mercado. El corto plazo es lo que nos tocó vivir hasta ahora. En particular, hay que pensar que el mercado inmobiliario recién ahora está pudiendo mostrar propiedades, con lo cual, desde fines de marzo hasta la semana pasada, vivimos una situación de no mercado. Muy difícil entender qué iba a pasar con el precio, qué iba a pasar con la vacancia. La verdad es que hubo situaciones de toda naturaleza. Nosotros desde nuestra oficina y desde nuestro negocio estuvimos trabajando con propietarios e inquilinos, ¿sí?, en reducción de contratos, diferimientos de pagos, o sea, toda la problemática que nos afectó a todos y que obviamente le afectó al mercado inmobiliario, porque la verdad es que fue una situación un tanto caótica, nadie estaba preparado para hacer eso. Como contaba Alejandro, fue como una situación muy forzada, más que una decisión que pudimos tomar voluntariamente las partes aquí, y se transitó ese camino. Lo que se inicia ahora es lo que nosotros empezamos a llamar mediano plazo. ¿Qué es el mediano plazo? Es el periodo que va entre la vuelta o el retorno a la oficina, para quienes lo podemos hacer, y el momento en el que se vuelva a la normalidad. ¿Y qué es volver a la normalidad? Es que aparezca la vacuna y que se termine esto de mediano plazo, ¿sí?, en donde lo que va a privar es el tema del distanciamiento social. Ahora, con distanciamiento social como medida preventiva más importante, la pregunta que nos hacemos y que nos hicimos es, ¿qué va a pasar con el mercado de oficinas? Siendo que no hay antecedentes que nos permitan de nuevo trasladar aquí para poder evaluar la situación, lo que hicimos desde la empresa, desde LJ Ramos, es lanzar una consulta, ¿sí?, tanto a propietarios como inquilinos, para entender o empezar a entender cuáles son sus expectativas respecto de algunos indicadores o variables importantes, ¿sí? Y la idea es compartirles acá 2 o 3 de esas grandes consultas que hicimos para empezar a construir lo que puede llegar a ser o lo que puede llegar a pasar en el mediano plazo, porque el largo plazo va a venir después y la verdad es que todavía no nos queremos aventurar a esa situación. Entonces, la primera pregunta, una de las preguntas que hicimos es qué pasa con las expectativas de ocupación. Y mientras la mayoría de los... esto fue dirigido de nuevo a inquilinos y propietarios, y vemos acá, en este slide, qué es lo que pretenden los inquilinos o cuáles son sus expectativas. Y un 36% responde que prevé que reducirá su superficie, ¿sí? Y una cosa que no aclaré es que esto está hecho para el año 2020, o sea, para el resto del año, no solo focalizado en lo que pasó hasta ahora, sino en la previsión que tienen para el resto del año.
mientras que un 64% respondió que no prevé hacer cambios. Por el lado de los propietarios, las expectativas de ocupación de los propietarios son un poco más pesimistas, porque contestaron que el 59% prevé que se reducirá la superficie, mientras que un 41% prevé que no. ¿Sí? Un poco del alcance de a quién fue dirigido esto, que son empresas que usan espacio y propietarios o desarrolladores. O sea, el 45% tiene un ámbito de presencia nacional, y en una participación de casi el 40% son empresas internacionales. Eso es el universo, digamos, que nos respondió. En relación a las expectativas de variaciones de precio del alquiler, de nuevo, dividimos entre inquilinos y propietarios. Un 39% de los inquilinos prevé una reducción de hasta el 30%, y ahí obviamente está el desglose de cuáles son las expectativas de variación en el precio que tienen el resto de los inquilinos. Y de ese 39%, ¿sí? Que espera una baja, el 57% prevé además que va a reducir la superficie. Cuando nos corremos del lado de los propietarios, la mayor cantidad prevé que se dará una baja de hasta el 20% en el valor de los precios. Obviamente acá está la brecha y las expectativas de cada uno y los márgenes que habrá para negociar entre una expectativa y la otra. Finalmente, por lo menos en esta instancia, para compartirles es las expectativas en cuanto a renovación de contratos, renegociación de contratos, que es algo que nosotros vemos como muy posible que se suceda en el resto del año. Los inquilinos responden que un 67% prevé que haya renegociaciones, el resto no prevé renegociaciones, y dentro de los aspectos a renegociar el contrato se destaca principalmente lo que es el precio del alquiler, con un 46%, y cuando vamos al lado de los propietarios, un 59% prevé que sí se van a renegociar, con lo cual acá las expectativas de ambos participantes en el mercado están bastante alineadas, y dentro de los ítems, o dentro de los elementos a renegociar del contrato que prevén que se vaya a renegociar, el ajuste o una indexación en el precio es lo que más se destaca. Aquí hay indicadores del mercado, la idea es no aburrirlos, era darles un pantallazo de cómo vemos el mercado de oficinas. Creo que voy a quedar abierto a las consultas que tengan y pasarle un poco la posta ahora a Damián para que haga un poco un cierre de esto y bueno, y obviamente para charlar lo que sea necesario. ¿Estamos? Sí, perfecto, Damián. Ahí estamos. Gracias, querido. Muy amable. Bueno, gracias de vuelta a la cámara. Hace rato que no nos veíamos. La verdad que me encanta que retomemos esta actividad. José Antonio, un amigo del alma. La verdad que nos vemos poco, obviamente ahora como todo el mundo, pero de verdad nos queremos mucho. Sergio, ahí lo veo bien. La verdad que me encanta verlo bien a Sergio. Y por supuesto al Sergio anfitrión, también un gran abrazo. Che, Martín, 26 pusiste, ¿era 26 dijiste el valor en tu cuadro de dólares por metro, ¿no? De alquiler promedio 2020. Sí, eso es para el primer trimestre de este año. Oficiales, ¿no? Sí, correcto, sí. Correcto. O sea, 26 oficiales, menos 30% como mínimo de expectativa de reducción, pasado al blue, menos caída de demanda, con lo cual eso también puede impactar en los precios negativamente, digo, ¿no? Porque me parece que los precios se componen de los precios más la potencia de la demanda que va a estar debilitada. O sea, nos vamos al 15º subsuelo, mejor no hacer la cuenta, ¿no? O sea, tu grafiquito, perdón que lo ponga, ¿no? ¿Querés ponerlo de vuelta? No sé, ponerlo de vuelta en pantalla, ¿no? Me parece que estamos abajo del 2001. Estamos abajo del 2001 ya, ¿no? Bastante abajo. A ver, con esta... Espera que lo busco rápidamente. No, digo, no estamos todavía abajo, pero me parece que vamos en tobogán. Sí, a ver, fíjate. Sí, en un tobogán acelerado hacia ahí, ¿no? Espera, ¿están viendo la pantalla o no? Sí, te vemos a vos, ¿no? Ah, no, ¿me ven a mí? No, entonces esperen un segundito, que vuelvo rápidamente. Ya estoy, ¿eh? Tranquilo. Obviamente que ahí la empiezan a ver, ahora sí.
Sí, 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 sí. Listo. Voy a hacer la maniobra para que se vea completa. Ahí estamos. Ahí tenés el agregado. ¿En cuál te querés El de detener? precios, ¿En la este? evolución de precios, ese es el más simpático de todos. Sí. Acá está. ¿No? Perfecto. 26,5. ¿No? Exacto. No hagamos la cuenta, ¿no? Porque 2001 estabas en 11, dijiste, estaba ahí, sí. Pero bueno, Sí. 26 pasado a Blue da como la mitad, menos el 30%, menos la caída de precios por el... Y te vas a... Es tremendo, ¿no? Sí, Tremendo. obviamente no me detuve acá desde el punto de vista del desarrollador o del inversor y su rentabilidad en el negocio. No, más Pero es vale, obvio si que no algo lo podemos charlar, digamos, nos suicidamos de inmediato, no, más pero vale. a ver, por lo menos títulos grosos y después te paso la posta, pero lo que era una rentabilidad bruta antes de impuestos, ¿no? Para un desarrollador que construye y alquila, digamos. 8 o 10%, ¿sí? Históricamente, un porcentaje más, un porcentaje menos, pero históricamente es eso. A partir de lo que pasó con el nuevo cepo a fines del año pasado, de octubre para acá, eso se redujo, ¿sí? En 6, 6,5, 7, 7,5, y hoy estamos hablando, con este loop que estás comentando, 3, 4%, un poco eso. Bueno, ojo, también tenés la transacción de ayer, ¿cuándo fue? ¿La de IRSA o antes de Sí, ayer? ayer se anunció, Ayer. exactamente. ¿Y ese a qué precio fue? ¿O con qué caída medido en Blue respecto de lo que valía el año pasado? Lo que se Y la mitad de anunció, vuelta, ¿no? La mitad, sí, ¿no? Más o sí, menos. exactamente. Fueron Porque 17 palos, si no 7.000, me equivoco. sí, 17 te da 7.000 por Claro, metro, oficiales, y ¿no? billete Oficiales, o sea que la mitad. 4.200 Sí, CCL, sí. más o menos. Sí, sí, exacto, sí. La diferencia entre el Blue y el... Por ahí no es la mitad, pero se acerca a la mitad. O sea, IRSA, Sí, que es seguramente el player más importante en tu mercado de oficinas, ayer exacto. cerró a mitad de precio, ¿no? Por decir algo de lo que valía. Sí, mitad de precio, lo cual es un indicador también fuerte de lo que está pasando, ¿no? IRSA es el principal jugador inmobiliario de la Argentina y ayer vendió a mitad de precio unas oficinas recontra premium, ¿no? Es así, Martín, porque lo que vendió es Recontra super premium premium. en Catalinas, el edificio Catalinas, más recién nuevo que hay en terminado. Catalinas. Exacto. El más Sí, nuevo sí. de Catalinas, primera fila con vista al Río de la Plata. Extraordinario edificio, ¿o no? Va, yo nunca entré, pero me Exactamente. parece. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es un clase A, se inaugura ahora. Ya había vendido algunos pisos a la empresa Globan hace un tiempo, cuando esto se ¿A qué inició. guita Y por metro? Al doble. no En me dólares acuerdo. blue. No, porque fue diferente además. En aquel momento fue, creo que previo a la construcción, con lo cual creo que no va a ser muy útil tampoco tener esos números Claro, ahora. claro, claro. Pero creo que Bueno, lo no de ayer sí importa, fue digo, un hecho. me parece que el mercado de oficinas refleja un poco el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, me parece que estamos viviendo un momento como dijeron hace un ratito ambos, muy buenos disertantes que me precedieron, un contexto en el cual veníamos, y José Antonio también, ¿verdad? Veníamos de 2 años de horrible recesión y parate al extremo de la economía y tan brutal y tan instantáneo y que se viene prolongando agónicamente, nos llevó a una recesión convertida en depresión, ¿verdad? Que por otra parte, respecto de un potencial rebote, no nos queda más alternativa que tomarle el termómetro al estado de ánimo a la hora de invertir localmente, y por supuesto que ese termómetro da frío al extremo, ¿verdad? O sea, en general estamos encontrando un clima muy adverso desde todo punto de vista para pensar en que la economía pueda en algún momento empezar a revertirse. Me toca a mí como presidente de la Cámara, no la Cámara Española, que no soy ningún presidente, con la Cámara, digo, de Desarrolladores Inmobiliarios que presido, interactuar con el gobierno, y la verdad es que es difícil, ¿no? O sea, sin ir más lejos, qué sé yo, por tomar ejemplos recientes, la ley de alquileres y lo de Vicentín, no son muy prometedores respecto de alentar la inversión privada en la Argentina, con el contraste fuerte además que nos presenta todos los días el vecino país uruguayo, que presenta como alicientes o alternativas súper contrastantes, incluyendo la de ayer, ¿verdad? Pero bueno, esa es la realidad en la que estamos. El mercado inmobiliario tiene varios subsegmentos, no todos se están comportando igual.
el de las oficinas está especialmente castigado, naturalmente. Me parece que el debate sobre si oficinas sí u oficinas no es un debate pertinente, y lo cierto es que está bien lo que dijo Ale y está bien lo que dice Martín. El tiempo dirá, iremos decantando nuestra percepción respecto de la utilidad de las oficinas tal como las conocíamos, o algún recambio que a futuro pueda haber. En cualquier caso, en el mientras tanto, el plantear darle continuidad a proyectos de oficina o incluso lanzar proyectos nuevos con estos números se vuelve especialmente adverso. Y esto no solamente le pega al mercado de oficinas, ni hablar, por supuesto, bueno, definitivamente ni hablar del mercado hotelero, ¿verdad? Con enormes estructuras vacías, ni hablar del mercado de los shopping centers, con gigantescas infraestructuras también cerradas, a las que difícilmente alguien se anime a ir en los próximos tiempos, debido al temor por el virus actual o alguno que eventualmente pueda venir. En fin, este es el contexto que nos toca actualmente, con el que nos toca actualmente lidiar en el sector inmobiliario. Si alguna variable pudiéramos encontrar como interesante en este momento para quienes tengan el ojo puesto en el mundo inmobiliario, me parece que es la conjugación de dos elementos a tener en cuenta, aptos para despertar eventualmente el interés de algunos, seguramente los más audaces, o los que tengan más, no sé cómo llamarlo, los más lanzados a la hora de ir contracorriente en materia de inversiones. El primero, y más fácil de entender, es el abaratamiento que en la Argentina ha generado el proceso devaluatorio que hemos tenido, el abaratamiento de todos los activos de producción local, ¿verdad? Que ha sido muy, muy importante, y esto, por supuesto, arrastra o impacta también sobre el costo de fabricación de metros cuadrados, me refiero literalmente al costo de construcción, brutalmente abaratado, por un lado, como decíamos, por el proceso devaluatorio, y por otro lado también por la situación recesiva de crisis, ¿verdad? Que hace que cuando uno, si tuviera la oportunidad o el ánimo o el coraje de poner en marcha un proyecto inmobiliario y tuviera que salir a buscar precios de contratistas, seguramente hoy uno como contratante estaría mucho más fuerte a la hora de plantear descuentos que en otro contexto con mayor nivel de actividad. Y los contratistas seguramente, y proveedores seguramente, en la necesidad de tener trabajo y darle continuidad a las obras, es muy posible que en este escenario estén bien dispuestos a sacrificar rentabilidad, cosa que en otro momento no era así, de mayor actividad. Con lo cual la suma de ambas cosas seguro pone al costo de construcción en el entorno de valores de los más bajos de la historia, seguro, medidos en dólares, pero además como una señal de algo que puede ser leído por algunos, de vuelta a los más corajudos, como una señal de eventual oportunidad o un incentivo eventualmente a invertir. No creo que sea una cosa generalizable. La otra pregunta es, o sea, no creo que esto dé espacio a muchos corajudos. La otra pregunta que todos los que estamos en la industria inmobiliaria y los que no también lo podemos ver con toda claridad, es que ningún proyecto inmobiliario se hace y se termina rápidamente, sino que se extiende a lo largo del tiempo, con lo cual este abaratamiento hay que ver si es sostenible o no en el tiempo. Y sobre esto, por supuesto, es súper importante tener alguna hipótesis de trabajo antes de lanzarse a construir. Y al respecto, me parece que uno puede hacer una reflexión de carácter general, ¿verdad? La Argentina, uno tiende a pensar que históricamente siempre fue muy cíclica, tuvo periodos largos durante los cuales se constituyó este escenario que tanto recordamos de otros momentos del retraso cambiario, no del dólar oficial, cuando no había, cuando teníamos un único tipo de cambio, sino del único dólar, épocas de retraso cambiario, épocas en las cuales a la Argentina entraban dólares en abundancia, por diversos formatos, vía endeudamiento, vía inversión, vía plata de argentinos que traían para acá, y eso hacía que el dólar se retrasara y fuera un bien abundante, y eran épocas en las cuales viajábamos a Miami de vacaciones o a Punta del Este. Y uno podría también plantear como hipótesis que a futuro la Argentina podría arreglar la deuda externa, ¿verdad?
convertirse de vuelta en un destino eventualmente atractivo para inversiones de argentinos que tienen la plata afuera para que la trajeran, para que la traigan, o incluso de extranjeros que estén dispuestos a traer la plata a la Argentina, y eventualmente que la Argentina se dirija hacia un escenario de investment grade, por llamarlo de algún modo, ¿verdad? Todo lo cual genere un nuevo retraso cambiario, o puede ocurrir a futuro exactamente lo contrario, ¿verdad? O sea, que la Argentina no alcance ninguna de estas cuestiones y siga teniendo un entorno de dólar escaso, dólar casi inexistente, y que todo aquel que tenga un dólar sin duda lo guarde bajo 4 llaves. Y si yo tuviera que apostar personalmente, y bien me puedo equivocar, por uno u otro escenario, seguro apostaría por el segundo, por lo menos por los próximos 12 meses, sino 18 meses, sino capaz que 24 meses, o sea, lo necesario para poder aprovechar un entorno de abaratamiento de las cosas en general en la Argentina medidas en dólares, por ejemplo, los alquileres de las oficinas, pero también la mano de obra para construir metros cuadrados, también lo que cueste cerrar un acuerdo con un contratista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que tenemos por delante un escenario de dólar caro, imposibilidad casi para todos de irnos de vacaciones a los lugares más cool del mundo, porque va a ser imposible con lo que ganamos en la Argentina medido en dólares, y eso va a hacer que tengamos por delante, como digo, un escenario posible para aprovecharlo, para poder construir, en la expectativa, en la apuesta casi especulativa, que bien puede fallar, pero que creo que no debería fallar, y es que este fenómeno de ciclos que siempre hemos tenido en la historia argentina y que siempre se verifica en muchas otras dinámicas macroeconómicas en otras partes del mundo, es decir, periodos de auge y periodos de contracción, vuelva a repetirse a futuro. Y lo digo como hipótesis porque podría no ocurrir, ¿verdad? O sea, podría ser que la Argentina no rebote nunca, ¿verdad? Pero sobre esto sí tiendo a pensar que efectivamente uno puede apostar a algún rebote en algún momento, sobre todo después de tan profunda recesión, y esto puede regenerar una revalorización de los activos, después de haber aprovechado este contexto de tan fuerte contracción y abaratamiento general de las cosas. Una pregunta no tan menor, aún creyendo que los ciclos existen y que algún día rebotará, es la pregunta respecto del cuándo, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo que rebote rápido que rebote lentamente. Nadie sabe, naturalmente nadie sabe, y es la bola de cristal o súper especulativo el tratar de argumentar en un sentido o en el otro. Me refiero a que el rebote sea rápido o sea lento. La historia de Argentina podemos plantear como dos periodos, ¿verdad? El periodo del 2001, que el rebote no fue tan lento, ¿verdad? O sea, todos aquellos los que entraron, ahí lo vimos en el gráfico de Martín, todos aquellos que compraron propiedades en el 2001 o en el 2002, en el 2004 lo habían duplicado en dólares, en el 2006 lo habían triplicado en dólares, y así sucesivamente siguió la capitalización progresiva del valor de los activos en Argentina, en particular los activos inmobiliarios. Cuando yo era más jovencito, en la década del 80, pasó todo lo contrario, ¿verdad? Cuando a mí no me tocó ir a las Malvinas, pero en el 82, principios de los 80, que tuvimos el piso, otra de las crisis, ¿verdad? Que tuvimos el piso histórico del valor de las propiedades, la recuperación llevó más de 10 años, con lo cual los recuperos, yo qué sé, pueden ser rápidos, pueden ser lentos, pueden ser más o menos rápidos, más o menos lentos, pueden no venir nunca, nadie lo sabe. Lo que está claro es que si hoy, y lo veía a Marcelo Calelo, ¿no? Que está presente desde España. Acá está, está con el micrófono apagado. Me acordaba de nuestros viajes a España junto con José Antonio. ¿Podés decir hola? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vos? Me inspiraba a pensar cuando tuvimos una época de auge y de apogeo de inversiones españolas en la Argentina, íbamos con José Antonio al Salón Inmobiliario de Madrid, ¿verdad? Y íbamos las torres en Puerto Madero. Por ejemplo, nos acompañó Isel, ¿te acordás, José Antonio? De más de una, ¿no? Sí, 2000, sí, por qué sé supuesto. yo, habrá sido 2003, 2004, no sé. Puerto Madero, Renoir, él vendía, él me lo recordó en los últimos días. Puerto Madero es una de las torres más caras, Renoir es una de las torres más caras de Puerto Madero, una torre impresionante, de verdad, primera fila frente al Río de la Plata. Y yo no sé si vos te acordás, José Antonio, pero yo tampoco me acordaba, él me lo recordó. 1.800, te juro, $1.800 el metro cuadrado, ¿verdad? Imagínate el que aprovechó eso en Puerto Madero a 1.800,
lo que ahora no sé cuánto vale, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero hasta el año pasado valía 8, 9, 10, no sé, mi proyecto en Barrio Parque, que yo lo vendí hace un par de años, en otro momento de super apogeo, a 12 lucas el metro cuadrado y nos sacaron de las manos, ¿verdad? Puerto Madero no llegó nunca a esos valores, pero estaba, en 10 estaba, ¿verdad? Y en el 2002 o 2003 se vendía Renoir a 1.800. Bueno, los ciclos ahí están, ¿verdad? También puede haber cuestiones de empresas muy complicadas en este contexto y que también den lugar a oportunidades, o sea, no solamente construir puede ser una buena idea, sino eventualmente también empresas complicadas, digo, en el sector inmobiliario me parece que es fácil de entender que esta brutal caída de las rentas tiene que tener un impacto sobre algunos jugadores del sector, pero en otros sectores seguro que también esta depresión tiene que generar un reacomodamiento en general de todas las variables y tener un impacto negativo sobre empresas que eventualmente puedan generar oportunidades de inversión a bajo precio. Distinto es el universo del usado, ¿verdad? El universo del usado tiene como, de los inmuebles de segunda mano, tiene como otra lógica. Como en la Argentina no hay endeudamiento hipotecario, a diferencia de lo que nos pasa en España, o de lo que les pasa en España o en Estados Unidos, que todo el mundo tiene la casa hipotecada, y cuando viene una crisis fuerte los bancos presionan, y o bajás vos como deudor moroso, porque te quedaste sin trabajo, el precio brutalmente de tu propiedad para cancelar la deuda, o el banco se queda con la propiedad y también la vende barata, con lo cual la suma de ambas cosas da lugares a abruptas caídas en los precios. Esto en Argentina no existe para nada, simplemente porque como en la Argentina hace décadas que virtualmente no hay hipotecas y los bancos no dan hipotecas, diría que es la principal razón por la cual casi nadie tiene la casa hipotecada. Podríamos ir en el extremo, nadie tiene la casa hipotecada, muy poquitos que sacaron préstamos uvas en proporción, digo, porque duró pocos meses, o alguno que puede quedar de algún periodo anterior. Pero bueno, como la gente no tiene la casa hipotecada, si uno preguntara cuántos de los que hoy están atravesando situaciones económicas espantosas, como le pasa a muchos hoy por hoy, están dispuestos a malvender su casa para relajar su situación económica personal, seguramente la respuesta va a ser ninguno, y esto hace que los precios por ahora no bajen, solo que se corrija el mercado por achicamiento y contracción brutal en el volumen de transacciones. Si esto se va a mantener a futuro o no, nadie lo sabe, porque dependerá de la profundidad de la crisis. Por ahora, hace 2 años que la gente no baja el precio de las propiedades, solo que se venden menos, y las familias resisten perfecto porque no hay un banco que los esté presionando. Si esta crisis se sigue profundizando y dura 1 o 2 años más, vaya uno a saber. Por ahora yo no buscaría oportunidades en los inmuebles de segunda mano, porque mayoritariamente la gente no está en posición y en necesidad de descontar o de hacer descuentos significativos en los precios, pero sí me parece que hay un espectro interesante para replicar o repetir lo que sucedió en aquellos años de gloria, cuando con Isel y con José Antonio lo visitábamos a Marcelo en España y le mostrábamos que hoy se podría comprar un terreno en Puerto Madero y construir. Hoy construir de verdad se ha abaratado mucho, ¿verdad? Vale $1.300, $1.400 el metro cuadrado vendible, ¿verdad? Y el metro cuadrado total vale bastante menos, naturalmente. Y es muy posible que, en mi opinión, insisto y resalto este punto, es muy posible que este escenario se mantenga por lo menos por 12/18/24 meses. La tierra se ha mantenido bastante, la tierra buena se ha mantenido bastante sólida en términos de precios en la Argentina en los últimos años. La lógica de la tierra de segunda mano, o sea, reventas de los que tienen terrenos, sigue una lógica bastante parecida a la de los usados en general, digamos, o sea, el dueño de un garage, en donde se podría hacer un edificio grande, bien ubicado en la Recoleta, por decir algo, un parking, o una estación de servicio. En general tampoco está endeudado, con lo cual también espera, solo que en la tierra me parece que hay una variable exógena que puede impactar y acomodar los valores a la baja de forma significativa, y además creo que va a ocurrir, y tiene que ver con el rol del Estado, ¿verdad? El Estado en la era Macri vendió muchísima tierra premium a precios muy altos y contagió al resto del mercado e hizo que toda la tierra buena estuviera siguiendo la lógica de la tierra encarecida que el Estado, el AVE, ¿verdad? Que lo llamamos el AVE, ponía en venta en esos años, y me parece que la restricción y las necesidades fiscales del Estado en los próximos 2 años van a producir el efecto inverso. Y me parece que va a haber venta de tierra
buena estatal, empezando por la Ciudad de Buenos Aires, en los próximos 12, 18 meses, a los valores a los que puedan vender, no a valores a los que querrían que hubiera compradores, sino a valores a los que puedan vender. Y me parece que si quieren ser proactivos en la venta de tierra, y creo que lo van a hacer porque lo necesitan, van a tener que acomodar los valores a la nueva realidad. Ahora está saliendo en Tiro Federal una primera parcela a subasta en breve, no sé si no está en la calle ya el pliego, creo que sale a menos de $900 oficiales por metro cuadrado de incidencia, o sea que para Núñez, uno de los mejores lugares que quedan de la Ciudad de Buenos Aires, que es Tiro Federal, pensar en si son 900 o 800 o algo parecido, en dólares blue será la mitad, es como la mitad de lo que vale la incidencia en Núñez fuera de Tiro Federal, y en Tiro Federal tienen como 30 y pico de parcelas para vender importantes, con lo cual si ponen eso de manera sistemática en el mercado, seguro, me parece a mí, va a tener un impacto sobre el valor de un acomodamiento en el valor de la tierra a la baja en el resto de las zonas premium de la ciudad. Y entonces me parece que la combinación de una cosa y la otra, abaratamiento del costo de construcción y abaratamiento del costo de la tierra por un plazo prolongado, me parece que para una parte del mercado, insisto, pequeña, ¿verdad? O sea, nosotros solemos decir que en desarrollo inmobiliario trabajamos con inversores. Los inversores son los que entran cuando es barato y salen cuando es caro, no los que entran cuando es caro y salen cuando es barato, que es lo que hace la mayor parte de la gente, y lo que vino haciendo la mayor parte de la gente en los últimos años, ¿verdad? En los últimos años, el boom de nuestra actividad en la que nos orientábamos inversores fue cuando estaban los préstamos hipotecarios UVAs, que fue el techo histórico de precio de las propiedades. O sea, todos entraban cuando era carísimo, ¿verdad? Y ahora que está regalado, no entra nadie, y creo que esta es la ley de la vida, ¿verdad? O sea, no entra nadie, estoy exagerando, digo, a veces que entran poquitos porque los inversores de verdad, los de raza, los que tienen más coraje, son pocos, ¿verdad? Y no son los que están acompañando a la manada, como dicen ahora, no la manada de los que tienen anticuerpos al coronavirus, sino la manada de los que compran cuando todos compran y cuando es carísimo, y venden cuando todos venden y cuando nadie quiere entrar, y ahí es cuando entran los de verdad corajudos. Y me parece que quien entre ahora, insisto, los pocos que entren ahora, si la pegan, a ver cómo decirlo, si la pegan con el producto inmobiliario, me parece que van a hacer en el tiempo un buen negocio. Vayan a saber cuánto dura ese periodo en el cual haya que esperar para la potencial revalorización, pero van a hacer un buen negocio. ¿Qué significa pegarla con el producto? Me parece que nadie se animaría a hacer oficinas con estos grafiquitos que nos mostró Martín, porque además el debate de Ale también pone signos de pregunta respecto de oficinas, con lo cual me parece que oficinas está por lo menos hoy con un signo de pregunta grande, retail está con un signo de pregunta grande, hotelería está con un signo de pregunta grande, logística para e-commerce no está con ningún signo de pregunta. Eso es un boom tremendo porque todo el mundo compra todo por internet, con lo cual es todo lo contrario. Así que el que invierta en logística para e-commerce me parece que seguro la va a pegar. El que invierta en activos inmobiliarios premium residenciales me parece que también la va a pegar. Es decir, construir a $2.50 pesos mercadería premium en Puerto Madero o similar, no puede fallar, sobre todo residencial, no puede fallar, ¿verdad? El que construya apostando a la vuelta de préstamos hipotecarios estaría medio loco, porque me parece que los préstamos hipotecarios con esta inflación en la Argentina van a volver el año del arquero. Yo qué sé, hay que separar un poquito la paja del trigo, ¿verdad? Pero me parece que hay algunos segmentos que para corajudos hoy por hoy se empiezan a presentar como atractivos, porque los inversores siempre miran tener seguridad jurídica, tener estabilidad de las variables macroeconómicas, tener reglas de juego claras, tener previsibilidad y al mismo tiempo que sea barato, ¿no? Y la combinación de las dos cosas, o sea, seguridad jurídica, previsibilidad, reglas de juego claras y que sea barato, es difícil que se dé, lo más probable es que no se dé. Bueno, todo eso no lo tenemos, pero sí por lo menos tenemos eventualmente la oportunidad o la ventana de que se haya vuelto especialmente barato. Buenos Aires es una ciudad grande, muy atractiva, está en la memoria colectiva de todos los amigos de Marcelo Calero en España, que los que entraron en 2002, teniendo también el coraje de apostar por el incendio en el momento del más brutal incendio, de verdad no la pifiaron, y se capitalizaron un montón, y este es un momento en el que sin duda puede suceder lo mismo. Si al mismo tiempo le pedís esas oportunidades, también seguridad jurídica, también estabilidad, y también regla de juego, y también un gobierno friendly con la inversión, eso no está, pero igual es barato. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por los aportes
interesantes de los tres, de Martín, de Ale, de Damián. La verdad es que estamos sumidos en una situación muy incierta y ese intercambio de opiniones, de visiones sobre la realidad y sobre las perspectivas de futuro, necesitamos tenerlo especialmente con opiniones que son muy autorizadas. Entonces, podemos empezar la sesión de preguntas. A ver si Sergio